Es un placer para nosotros daros la bienvenida a esta segunda edición del Open Museum Forum. Es un proyecto impulsado por el Museo Casa Botines Gaudí y el Canal Saber en colaboración con el Banco Sabadell. Todas las conversaciones que veremos a continuación y también aquellas de la pasada edición estarán subidas en este canal. Es uno de los portales audiovisuales de contenido cultural que posee la Fundación Obra Social de Castilla y León. La Fundación, además de gestionar el museo y el canal, posee un amplio patrimonio artístico y documental a lo largo de toda la comunidad autónoma, además de gestionar diferentes centros culturales. En esta segunda edición nos hemos centrado en la figura de las colecciones, tanto públicas como privadas, que museos y centros de arte atesoran como si fueran sus más preciados tesoros. En esta que además nos toca a nosotros, vamos a viajar hacia Segovia. Nos acompaña hoy Ana Doldán, que nos viene desde el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Ella empezó allí su labor en el año 2003 como conservadora y fue en el año 2015 cuando la convierten en directora artística. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Con él tenemos a Raúl, que es el director de patrimonio de la Fundación, es gestor cultural con una amplia experiencia en este mundo y actualmente también dirige el Museo Casa Botines Gaudí. Nada, es un placer para nosotros daros la bienvenida y lo que vayáis queriendo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bienvenida, Ana, a esta que es tu casa, desde además uno de los museos, el Museo Centro de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, muy admirado por muchos de los que estamos en esta casa por la peculiaridad y que además entronca con el tema de esta conversación, la gestión de las colecciones desde la periferia, desde los lugares no centrales. Quiero empezar planteándote una cuestión aprovechando tu doble conocimiento del ámbito de la museología y del arte, pero también de la archivística. Hay un cierto movimiento en los últimos años que reclama la apertura de los archivos, el acceso a los archivos mediante acciones de difusión, mediante digitalización, y que esa reclamación está llegando también al ámbito de las colecciones de arte y de sus archivos. Esta es la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre este proceso que reclama la apertura de los archivos de las colecciones? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Fundación. Bueno, respecto a la pregunta que me planteas, los espacios museísticos, los museos, los centros de documentación, el Museo Esteban Vicente es un centro de documentación dedicado a la figura de Esteban Vicente, somos contenedores de conocimiento. Nos sentimos muy orgullosos de nuestras colecciones, también se puede generar cierta controversia con nuestras propias colecciones, pero más allá de todo esto, el siglo XXI ya demanda que sean más accesibles a un público más amplio, más diverso y sin la cortapisa o la limitación, las fronteras geográficas o de tarificación o otro tipo de situaciones que tradicionalmente evitaban o impedían esa democratización de las colecciones. Desde ese punto de vista, pues los museos poco a poco, y creo que la pandemia, bueno, pues tuvo una culpa, entre comillas, importante en todo esto, pues comenzamos a digitalizar todos nuestros archivos y hacerlos cada vez más accesibles a un público general. Parece que si las colecciones no se encuentran online, parece que no existes. Y poco a poco este proceso llegará a un momento que suponga o que sea necesaria una estrategia, ¿no? para hacer más accesibles las colecciones. En nuestro caso, en el caso del Museo Esteban Vicente, la colección no es amplísima, son 150 obras de Esteban Vicente, que fue la primera donación que hace el artista en el año 1997, que poco a poco se ha ido incrementando gracias a otras donaciones de particulares o de galeristas que han contado con la obra de Esteban Vicente en sus archivos y han decidido el donar obras al museo. Y alguna adquisición. Esa adquisición o la única adquisición que se hizo fue precisamente de un archivo, del archivo de la segunda mujer de Esteban Vicente, María Teresa Gavín, que ella era
era escritora, especialista en Lorca y como tal era también documentalista y realizó una labor muy importante de documentación de toda la obra que ella conservó después del divorcio y que la legataria de todo ese archivo nos ofreció al museo para su adquisición. La ofreció pues en un precio bastante ajustado y conseguimos a través de una donación económica de un particular adquirirlo. Eso supuso que la colección del museo se incrementara en 200 obras más, pero que forman parte de ese otro archivo. Ese archivo está en proceso de digitalización, todavía no es accesible al público general, pero poco a poco se va trabajando en ello. En el siglo XXI es fundamental que el espectador, que el público tenga acceso a las colecciones. Eso no quita para que la presencialidad siga siendo imprescindible, bajo mi punto de vista. Hay muchas personas que nos puedan estar viendo en estos momentos y que quizá no conozcan suficientemente el museo que diriges porque tiene una pequeña rareza dentro del panorama, al menos de nuestra comunidad autónoma, que es un museo híbrido. Por una parte, existe una fundación americana, que es la que deposita el legado, y por otra parte hay una importante operación de las entidades locales que sustentan el museo. Eso le convierte en un museo muy especial, de gestión casi mixta, público-privada. ¿Qué enseñanzas has podido recabar en estos años de esa gestión mixta entre lo privado y lo público, en la gestión de la colección y en la gestión del museo? Bueno, la figura jurídica concreta es consorcio, es un consorcio de derecho público. Esto significa que hay una serie de entidades públicas y una serie de empresas privadas. Cuando se inaugura el museo en el año 98 había casi una paridad entre lo público y lo privado. En la actualidad no es así. En la actualidad tenemos las 4 administraciones públicas, Ministerio, Junta, Ayuntamiento y Diputación, y una entidad privada que, como tú bien decías, es la Fundación Harriet y Esteban Vicente de Nueva York, que son los que llevan el legado de Esteban Vicente y de su mujer. La donación no la realiza la fundación, sino que la realizan Esteban Vicente y Harriet, porque la fundación se creó a posteriori, cuando Esteban Vicente fallece, y la fundación la crea Harriet. Con el paso de los años, pues aquellas entidades privadas que estaban involucradas en el consorcio del museo, como podían ser cajas de ahorros o otra serie de empresas privadas, fueron fundando sus propias obras sociales. Eso significaba que, claro, no tenía ya sentido el que estuvieran involucrados en otra institución. De tal manera que en la actualidad solamente hay 4 administraciones públicas y esta otra fundación cuyos objetivos son los mismos que los del Museo Esteban Vicente, que sobre todo es difundir la obra de este autor y la investigación, hacer el catálogo razonado de la colección de Esteban Vicente, que es amplísima. Él nace en el año 1903 y muere en el año 2001, pero desde el año 1917 tenemos constancia de obra de Esteban Vicente hasta el año 2000, que data la última obra. Por tanto, bueno, pues todo esto ha ido cambiando un poco la gestión administrativa. En la actualidad, el museo se rige evidentemente por las leyes de la administración pública y todas las decisiones que se toman son aprobadas por un patronato. Cada una de esas administraciones públicas cuenta con una serie de representantes en nuestro patronato, dependiendo de la aportación anual de cada una de ellas. Así, bueno, pues la Diputación, que es la entidad que mayor cantidad aporta al presupuesto anual del museo, es la que cuenta pues con 4 representantes. Eso significa que, bueno, el museo tiene cierta autonomía porque tiene su propio presupuesto, pero a la hora de desarrollar las actividades tiene que contar con el plácet de todas esas administraciones y con el plácet de la fundación. Como una fundación y un museo unipersonal, uno de los objetivos, y así lo has indicado, es dar la máxima promoción posible a la obra de Esteban Vicente. En este aspecto, la política de préstamos se convierte en un elemento fundamental en la política de promoción.
¿Cómo gestionáis en el museo la política de préstamos y la promoción general del legado de Esteban Vicente? Bueno, uno de los objetivos estatutarios o una de las líneas de actuación del museo por estatutos desde el año 98 que se crea el consorcio es profundizar en la vida y en la obra de Esteban Vicente. Eso significa pues desarrollar una serie de proyectos tanto expositivos como editoriales que en unos casos van dados de la mano y en otros casos pues son independientes unos de otros. Eso supone que esas exposiciones pueden verse tanto en el centro que está en Segovia como en otros foros. Es más, en muchas ocasiones lo que hay en el museo no viaja fuera y viceversa, lo que viaja fuera no está en el museo. Es nuestra labor, ¿no?, difundir la vida y la obra de Esteban Vicente, profundizar en todas las etapas creativas y también vitales porque van dadas de la mano. Esteban Vicente fue una persona que nació en Segovia, que pronto se va a Madrid, pero bueno, pues por una inquietud de ser un artista de su tiempo, pues viajó a las principales capitales de Europa, estuvo en París, estuvo en Londres y con el estallido de la Guerra Civil se va a Nueva York. Y allí, bueno, pues se involucra o se relaciona con uno de los movimientos o el primer movimiento genuinamente americano que fue el expresionismo abstracto. Toda esa riqueza vital está en relación con su riqueza artística y bueno, pues todos los años procuramos indagar en una nueva línea de su trayectoria. Por hablar de lo último que hemos hecho, pues ese archivo de María Teresa Bien, de esa segunda mujer de Esteban Vicente, estaba muy relacionado con una etapa de Esteban Vicente muy desconocida, que fue su relación con el cubismo. En los años 40 él sufre una crisis, digamos, artística, no encontraba su lenguaje hasta ya relacionarse con la pintura de acción y la pintura de los campos de color e hizo ciertas tentativas cubistas. Bueno, pues todas estas no eran conocidas y el año pasado, bueno, pues presentamos un proyecto, Las voces de tu voz, que estaba vinculado con ese momento de Esteban Vicente. Por tanto, claro, la política de préstamos pues es indisociable, ¿no?, a ese fin estatutario del museo. Desde hace unos años, desde el año 2019, creo que recordarás que la colección es declarada bien de interés cultural por su singularidad. Es la única colección en el Estado español que cubre toda la trayectoria artística de Esteban Vicente y todas las técnicas que él utilizó, la pintura, el óleo, el dibujo, el collage, la escultura, el tapiz, incluso la obra gráfica, y fue declarada bien de interés cultural, y eso supone que cada una de las peticiones de las solicitudes de préstamo tenga que ser aprobada previo informe favorable de la dirección por la Junta de Castilla y León, en este caso a través de la Comisión de Patrimonio que está ubicada en Segovia. Ese es un aspecto interesante porque para muchos gestores de colecciones este recurso de la declaración de bien de interés cultural a veces parece una ventaja y en otras ocasiones hay muchos recelos. Muchos gestores de colecciones se han negado a iniciar esos trámites de declaración de bien de interés cultural por la complejidad posterior que tiene la gestión. ¿Cuál ha sido tu experiencia tras la declaración BIC de la colección? Bueno, quizá lo más tedioso es todo el papeleo, ¿no?, que hay que hacer porque, bueno, cuando te piden un par de obras, pues el papeleo es muy reducido, pero cuando de repente llevamos una cantidad importante de obras, un tercio de la colección, que es bastante habitual, a otro espacio, el papeleo es muy numeroso. Quizá eso sea lo único negativo, pero bueno, yo creo que las cuestiones administrativas ya estamos todos como muy habituados a ellas. Por lo demás son todo ventajas porque hay una protección, hay un reconocimiento por parte del Estado español, aunque estén las competencias transferidas a la comunidad autónoma competente. Yo creo que son todo ventajas. A efectos de restauración de obras, bueno, pues podemos tener ciertos puntos positivos para que puedan ser asumidas por la propia Junta. Bueno, en nuestro caso ha sido bastante positivo toda esa declaración, sí. Uno de los elementos que más sorprenden al conocer vuestro museo y vuestra colección es que se trata del legado de un artista relacionado con el expresionismo abstracto americano
y que la sede que se elige es un palacio medieval en el centro de una ciudad patrimonial con muchas limitaciones de todo tipo, y realizáis un magnífico trabajo en su momento de adecuar ese edificio a la colección. Quería saber no solo qué resultado ha dado este trabajo inicial de adaptación, si con el recorrido de los años ha funcionado bien la relación entre un palacio medieval y una colección vanguardista del siglo XX, y en segundo lugar también has mencionado que estáis realizando compras de archivos. ¿Cómo solucionáis los problemas de almacenaje? Porque tenéis una cierta limitación espacial y estáis rodeados prácticamente de bienes de interés cultural. Sí. Bueno, efectivamente, el museo se ubica en un antiguo palacio, el Palacio Real de San Martín. Es el palacio urbano de Enrique IV. Todos conocemos el Alcázar de Segovia, es el palacio defensivo, y había otro palacio de recreo que es San Antonio el Real. En el centro, digamos, noble, en el espacio más noble de la ciudad de Segovia, que es el barrio de San Martín, rodeado de casas nobles, pues Enrique IV quiso ubicar su palacio real. El espacio que ocupa el museo es una tercera parte de ese palacio. Cuando muere Enrique IV, Isabel la Católica divide el palacio en tres partes, y digamos que la central es la que ocupa el Museo Esteban Vicente. Esa parte del Palacio Real fue adquirida por dos nobles, Catalina de Barros y Pedro López de Medina, que no tenían descendencia y decidieron legar el edificio como hospital de viejos, un asilo. Además, mandaron construir una capilla funeraria que acogiera sus restos mortales. En la capilla, bueno, pues hay dos grandes cenotafios que acogen esos restos. Bueno, este edificio pasó por gran cantidad de usos. Fue escuela de artes y oficios, fue sede de arte sacro del Museo de Bellas Artes de Segovia, también fue academia para sacarse el carnet de conducir, bueno, toda clase de vicisitudes. En los años 70, bueno, pues se abandonan todos esos usos y, bueno, pues cae en el olvido. Ese espacio era ya propiedad de la Diputación, y en un momento dado, pues alguien decide que bueno, pues que había que darle un uso porque se estaba echando a perder el edificio, y por qué no hacer un centro dedicado a la cultura. No está muy claro quién fue el que habló de Esteban Vicente. Alguien debió dar la voz de alarma que Esteban Vicente estaba, un segoviano o nacido en Turégano, estaba triunfando en Estados Unidos, y bueno, pues fue una comitiva a Nueva York para proponerle hacer un museo dedicado a su figura. Evidentemente, un señor que en ese momento contaba con 90 años, pues fue un sueño, ¿no? El que hicieran un museo dedicado a su persona. En ese momento, pues comienzan las labores de adecuación a un museo de arte contemporáneo. Es cierto que el museo era una pura ruina, y bueno, pues se logró preservar aquello que estaba en buen estado. La capilla, por ejemplo, estaba en un estado impecable, con un artesonado mudéjar que simplemente se limpió, no hizo falta ningún tipo de restauración, y del resto del edificio, que tenía su patio renacentista, pues eso quizá fue lo más traumático. Se embutió en los muros para ampliar un poco la capacidad expositiva del museo. Hay algún resto más del antiguo edificio, un par de ventanas, una de ellas saetera, la otra que da a la capilla, que era desde donde los dueños del espacio del edificio pues escuchaban misa. Bueno, pues, se convirtió en un cubo blanco. Pasamos del palacio renacentista al cubo blanco. Esa adaptación, bueno, pues en pleno siglo XXI, después de 26 años de actividad, sigue absolutamente vigente. Es cierto que lo que se pretendió con esa adaptación museográfica fue que los espacios fueran limpios, diáfanos, y que la obra que acogiera
tuviera todo el protagonismo. En todo caso, el museo es un museo de arte contemporáneo. Es verdad que está dedicado a un artista, a Esteban Vicente, es por tanto un museo de carácter unipersonal. Pero como museo de arte contemporáneo es un museo que se dedica a la producción de exposiciones no solo dedicadas a Esteban Vicente, sino, como él decía, a sus colegas. Y estos colegas son el resto de artistas que nos rodean, tanto de la creatividad local que acoge Segovia, como de la comunidad como internacional. Es un museo que es muy dinámico en la producción de exposiciones. Este carácter de museo unipersonal, y en conversaciones con otros directores de museos que también dirigen museos unipersonales, genera ciertas tensiones en relación con el mercado del arte, porque es habitual que cada objeto, cada pieza, cada documento que surja, en este caso sobre Esteban Vicente, seáis el primer foco de atención. ¿Cómo gestionáis esa tensión con el mercado? Bueno, el museo no tiene capacidad para certificar obra de Esteban Vicente. Nosotros solo tenemos el control de nuestra propia colección. Cada semana, todas las semanas, varios emails nos llegan pidiéndonos que autentifiquemos obra de Esteban Vicente. Es verdad que Esteban Vicente, curiosamente, es un artista muy falsificado, pero nosotros no podemos autentificar y tenemos que derivar directamente a la Fundación Harriet Esteban Vicente de Nueva York, que son los únicos que tienen esa potestad. En cuanto al mercado, pues es cierto que hay una diferencia bastante importante en la tasación que el museo concede a las obras de Esteban Vicente y el mercado secundario. Bueno, es cierto que las obras salen en unos precios muy bajos y bueno, pues hay un interés por la obra de Esteban Vicente y más o menos se equipara a los valores que nosotros tenemos otorgados a las obras de Esteban Vicente. Precisamente antes de ayer me llegaba un email de una persona comentándome que habían salido unas obras de Esteban Vicente de los años 30, de su etapa en París, unas tablitas de 17 por 24 a 2.000 euros. Bueno, pues es extraño porque normalmente ese tipo de obras salen muchísimo más bajas. Me sorprendió gratamente porque son piezas que bueno, suelen estar tasadas bastante más bajas. Pero, por ejemplo, hay óleos que salen por 30.000 euros que están totalmente fuera de mercado. Las obras de Esteban Vicente de los años 70, que quizás la obra que se tiene por obra se considera obra de madurez, están en torno a los 100.000 euros aproximadamente. Y bueno, sí hay un desfase bastante importante. Antes no te he contestado a la pregunta del problema de almacenamiento, precisamente porque este museo es un espacio adaptado. Claro, el espacio para el almacén estaba en un primer momento pensado específicamente para esas 152 obras que se legaron en un primer momento. Con el paso de los años, estos 20 y tantos años que llevamos de actividad y el incremento de la colección por donaciones, por compra y también por donaciones de otros artistas que han pasado por el museo y que han decidido donar alguna obra al museo, pues se va quedando pequeño, hasta el punto que hay ocasiones que nos ofrecen legados y somos incapaces de poder aceptarlos porque no tenemos espacio. El tema de las cajas, la colección viaja constantemente. Sería ideal poder tener todas esas cajas que ya han sido construidas, además por una cuestión de sostenibilidad, poder guardarlas en nuestros almacenes. Es imposible, tenemos que buscar un almacén externo para que pueda acoger ese tipo de elementos, ¿no? Pero no así la colección. La colección tiene que estar en unas condiciones que sabéis que están normalizadas y no pueden salir del espacio del museo. Entonces sí que ya nos encontramos en un problema de almacenamiento, ¿no? Precisamente ese legado de María Teresa Babin pues ha sido un problema. ¿Por qué? Porque con la exposición que os comentaba que organizamos el año pasado, todo se ha enmarcado y lo que ocupaba unas cajas, porque era un archivo de papel fundamentalmente, pues se ha multiplicado por mucho y hemos tenido que hacer ciertas labores de acondicionamiento del almacén para poder acogerlo. ¿Y tenéis planes para resolver ese problema de almacenamiento? En esta casa recientemente, en Fundos, nos hemos planteado también esa cuestión de dónde era más oportuno guardar las colecciones, los archivos, tener
los talleres de restauración y hemos tomado la decisión de crear un centro logístico de patrimonio en las afueras de León, porque considerábamos que los edificios patrimoniales era más oportuno dedicarles a otras funciones. Esta ha sido nuestra opción. ¿Vosotros tenéis un plan ya para solventar el problema del almacenaje? Bueno, tú que has estado en otras lides, sabes que hubo un proyecto de ampliación del museo por una de esas partes que fue originalmente el Palacio Real de San Martín, que sería la casa de la reina Doña Juana. El museo es el Palacio Enrique IV, el otro espacio era el Palacio de la reina Doña Juana, su mujer. Hubo un proyecto de ampliación, pero bueno, pues por la crisis, las sucesivas crisis, pues se paralizó. En ese proyecto de ampliación, una de las acciones prioritarias era un almacén más amplio, un taller de restauración, la apertura de la biblioteca. Tenemos una biblioteca de arte contemporánea que es un espectáculo, pero que solamente es de uso interno y puntualmente para algún investigador que nos lo demande. El poder sacar fuera parte de la colección supondría un presupuesto que nosotros ahora mismo no tenemos. O sea, el presupuesto del museo es fundamentalmente para gastos fijos y toda la actividad extraordinaria hay que buscar financiación externa, con lo cual es complicado el poder acometer ese tipo de acciones que sería, bueno, pues necesaria, ¿no? Porque la colección es nuestra piedra fundamental, es nuestro pilar fundamental, ¿no? Estáis en Segovia, que es una de las ciudades de nuestro entorno con una mayor afluencia turística y una de esas ciudades a las que se les ha colocado el cartel de turismofobia o de tensiones en cuanto al turismo. En el museo y en la colección, ¿cómo estáis gestionando esta tensión que existe respecto a algunos flujos turísticos que son muy agresivos? Bueno, el turismo en Segovia está muy centrado en lo que nosotros conocemos como la calle real, que parte del acueducto, pasando por la Plaza Mayor hasta llegar al Alcázar, ¿no? Digamos que esa es la arteria principal y ese es el río de turismo que se genera. El museo está en pleno centro, pero simplemente el tener que subir una escalinata que no está justamente en esa vía, pues hace que no todo ese turismo que viene a Segovia pase por el museo ni de lejos, evidentemente. Además, no nos olvidemos que es un museo de arte contemporáneo y esa etiqueta de arte contemporáneo parece que genera un muro en el espectador porque piensa que no va a entender lo que se va a encontrar en el museo. Hace años quitamos la tarifa, que era una tarifa, bueno, pues bastante simbólica, 3 euros, pero solamente ese hecho, bueno, pues entrada libre, acceso libre, pues subieron las estadísticas. ¿Por qué? Pues porque al final das ese acceso y la gente se da cuenta que el museo es comprensible para todos, que genera identidad, que genera reflexión, que genera experiencia y bueno, pues supuso el que hubiera un poco más de afluencia de público. Se lo lleva todo el Alcázar y luego se lo lleva la catedral. El acueducto no es cuantificable porque no hay una entrada, pero bueno, se estima que al año va a Segovia 1 millón de personas. La manera de cuantificar es a través de las entradas del Alcázar, pero bueno, es una línea delgada, no es que sea muy certero, puesto que habrá gente de Segovia que va al Alcázar y gente que repite y luego grupos infantiles, bueno, en fin. Pero bueno, en torno a 1 millón. Pero el museo tiene unos 20.000 visitantes al año, que no está proporcionado. Bueno, es una ciudad que tiene mucho turismo, pero es un turismo también muy gastronómico. Esto no lo ofrecemos en el museo, evidentemente. Es difícil luchar contra dos tótem como son la catedral y el Alcázar, pero bueno, poco a poco el museo cada vez es más conocido y bueno, creo que las propuestas son mucho más
sociales también, y que atienden también al gusto de la sociedad actual. Quería preguntarte, en función de tu experiencia, sobre un tema que ha sido en ámbitos de gestión museística muy debatido, que es sobre el perfil del director y la relación con las colecciones, y en especial cuando se tratan de colecciones unipersonales, que el abanico de especialistas es reducido. ¿Qué perfil, por tu experiencia, entiendes que ha de tener el director de un museo cuya colección es unipersonal? Bueno, pues evidentemente tiene que conocer en profundidad la obra del artista que da nombre a la institución. Creo que esto es fundamental porque es nuestro objetivo fundamental, la investigación y la difusión de la obra en nuestro caso, Esteban Vicente. Entonces, creo que sería muy complicado si la persona que dirigiera el museo no tuviera un conocimiento profundo de la obra del autor. Es verdad que además se genera como una relación familiar con el autor. Yo no conocía a Esteban Vicente. Yo entré en el año 2003, como decía Lorena. Esteban Vicente falleció en el año 2001. Yo además entré, esto es como el sueño de cualquiera, ¿no? Yo entré en prácticas y bueno, ahora estoy donde estoy. Y poco a poco pues vas generando como una relación de responsabilidad de mantener el legado vivo de Esteban Vicente, un autor que en el año 1966 se fue a Estados Unidos, que no volvió a exponer en España hasta el año 87, que son muchísimos años, pero que así todo siempre consideró España como su patria y que su tradición pictórica era la española. Él decidió, por tanto, descansar eternamente en España, en el jardín del museo. Ahí descansan sus cenizas y las de su mujer Harriet. Yo veo el jardín desde mi despacho y es una responsabilidad el mantener vivo el legado de Esteban Vicente. O sea, aunque yo no le conociera, es como si realmente fuera una persona con la que he convivido. Conozco todos los detalles de su vida. Él fue una persona que no escribió mucho, bueno, algún ensayo, pero sobre todo lo que concedió fueron muchísimas entrevistas, y en esas entrevistas se desgrana perfectamente cuál es la quinta esencia de su pensamiento, cuáles fueron sus intereses. Fue una persona muy reivindicativa también, fue un adelantado a su tiempo. Creo que al final lo que tiene que tener en el caso de los directores de los museos unipersonales también es una pasión, ¿no? por la obra del autor. Bueno, yo creo que eso sería un poco, ¿no? En el caso de las colecciones unipersonales, ¿no? Un profundo conocimiento del autor que da nombre a la institución. Y quería hacerte una última pregunta, retomando un tema que has tratado de forma colateral sobre el valor que se le da a las colecciones. Antes comentabas la necesidad de más almacenaje, que supongo será también la necesidad de compra de nuevas piezas, y las limitaciones que en muchas ocasiones existe desde lo público, desde lo privado, para hacer frente a esas inversiones. Eso yo creo que está relacionado con el valor de cómo explicar el valor de las colecciones en el siglo XXI, cómo explicar el valor de las colecciones a los ciudadanos. ¿Cómo explicarías, Ana, el valor que la colección que tenéis en Segovia tiene para el siglo XXI? Bueno, cuando yo estudiaba teníamos como muy claros cuáles eran las tres funciones del museo, ¿no? Que era la conservación, la educación y la investigación. Pero todo esto ha ido evolucionando con el paso de los tiempos y al final el museo, en la actualidad el museo se ha convertido en un espacio para la comunicación, en el que la interactividad del público es fundamental. El museo tiene que escuchar al público, tiene que convertir la visita al museo no solamente en una mera contemplación, sino también en un espacio en el que vivir una experiencia, un espacio para la reflexión. Se habla del museo como el tercer lugar, ese lugar un lugar neutral en el que el público puede expresar temas que atañen a la colectividad
sociedad en la época contemporánea, un espacio además de salud y de bienestar. En los últimos años, no solo el Museo Esteban Vicente, sino otros muchos museos, intentamos ser espacios inclusivos en el que realizar una serie de acciones destinadas a pues sectores más desfavorecidos de la sociedad, en los que se encuentran un espacio protegidos, ¿no? De cualquier tipo de prejuicio social. Yo creo que ahora mismo el Museo del Siglo XXI tiene que trabajar en esa comunicación y en lo que empezábamos hablando, ¿no? En la democratización del arte, la democratización de la cultura, ser un centro de debate para la colectividad. Pues ha sido un placer, Ana, conversar contigo en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por esta conversación. Vamos a dar paso ahora a dos preguntas de parte del equipo de la Fundación. En primer lugar, Cristina González, que es periodista y forma parte del equipo de comunicación y marketing de la Fundación. Y después, Natividad Pan. Ella es responsable del archivo, también de fondos. Y nada, os dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Enhorabuena por esta conversación a ambos. Y mi pregunta es para Ana, y es ¿qué actividades culturales realizáis en el museo para acercar la figura de Esteban Vicente al público local y cuál es vuestra propuesta educativa? Bueno, pues es muy amplia. Respecto a la educativa, el museo desde el origen de su fundación se planteó como una de sus funciones fundamentales la educación. En ese sentido, aunque nunca ha sido posible contar con un departamento de comunicación fijo en el museo, siempre se ha intentado, a través de la externalización del servicio, por cada uno de los proyectos expositivos que organizamos, plantear una actividad paralela ad hoc, que sea específica de la exposición. Me estás preguntando por Esteban Vicente. Todos los años nosotros tenemos 3 líneas de exposiciones. Una de ellas siempre está dedicada a Esteban Vicente. En ese caso, pues dependiendo de la exposición que en ese caso se haya organizado, se plantea un proyecto educativo para educación formal, y también para asociaciones y grupos organizados. Lo que se pretende es acercar la figura de Esteban Vicente al público más pequeño, a las nuevas generaciones, y sobre todo fomentar también la relación con el museo y que el museo forme parte de su cultura y que a la larga, cuando sean mayores, pues sigan acudiendo al museo. Respecto a las actividades que generamos a nivel local, bueno, pues sobre todo son ciclos de conferencias que estén relacionados pues o con la exposición en curso o bueno, pues con aspectos que consideramos que sean clave. Como Esteban Vicente fue tan longevo y participó en los momentos más importantes, tanto en España, él convivió con los miembros de la generación del 27, pero también formó parte del París de los años 30, estuvo involucrado en el expresionismo abstracto-americano en los años 50. Es tan rico su bagaje vital que nos permite generar ciclos de conferencias muy interesantes a nivel cultural. Gracias. Bueno, Ana, muchas gracias por estar hoy aquí. Me ha resultado muy enriquecedora tu conversación con Raúl y me han quedado muchas ganas de conocer en profundidad al personaje, a Esteban Vicente. Pensando un poco en los desafíos de la gestión documental de este tipo de colecciones, yo tendría una doble pregunta para ti. Por un lado, me gustaría conocer, sobre todo porque has mencionado que hay parte de la colección, sobre todo de su documentación, que está sin digitalizar. ¿Qué innovaciones o mejoras esperas que podrían llegar en los últimos años, sobre todo con el boom tan fuerte que hay a nivel tecnológico y con la inteligencia artificial? Y bueno, pues por otro lado, me gustaría conocer qué consejos le darías a un museo que está empezando también a ordenar y a digitalizar pues toda la documentación de su colección. Bien, efectivamente es un reto.
y es un reto al que nos hemos visto abocados todos los museos, además de una manera como muy inmediata. ¿Cuál es el problema? Que han mermado los recursos humanos y han mermado también los recursos económicos. Y todo ese tipo de trabajos necesitan de un apoyo tecnológico importante que supone un desembolso presupuestario importante. Hasta el momento nosotros trabajamos con nuestras herramientas, que son muy escasas. De ahí que toda esta parte que te decía, que todavía no estaba digitalizada, pues va muy lenta porque no contamos ni con el personal ni con las herramientas. Es verdad que contamos con la Fundación Harry y Esteban Vicente que ayudan y apoyan en ese sentido al museo. Gracias a ellos conseguimos en el año 2022, si no recuerdo mal, hacer una visita virtual al museo y ahí ya podemos incorporar toda la digitalización de todas las obras y todas las imágenes en alta resolución para que el público pueda incluso descargarlas, pero todo ese archivo que poco a poco se ha ido generando, todas esas colecciones paralelas de otros artistas y esas donaciones de particulares, todo eso está sin ejecutar porque no hay fondos. La segunda pregunta era que qué consejos daría. Bueno, un legado de un artista es muy amplio, es un trabajo muy a largo plazo. Entonces creo que hay que generar, lo primero, una buena planificación del trabajo que se va a realizar para ejecutarlo fidedignamente, porque si vamos rápido al final nos dejamos muchos flecos sueltos. Desde hace muchísimos años está trabajando en el catálogo razonado de Esteban Vicente. Desde hace muchísimos años, hablo de 25 años. Esto lo están haciendo desde la Fundación Harry y Esteban Vicente, pero es que no paran de salir obras de Esteban Vicente. Porque, claro, él toda la parte que hizo en Europa, ya no solo me centro en España, sino también en Europa, aquí se quedó y además muy disperso. Todo lo que está en Estados Unidos está bastante localizado, pero la parte española y europea no. Esto supone que sea un trabajo en proceso constante. No hay que flaquear, hay que continuar con el trabajo y sobre todo yo creo que lo prioritario es, como decía, la planificación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esa documentación, con esa ordenación del legado de un artista para tener los mejores resultados? Creo que esa es la clave. Pues damos por finalizada esta segunda conversación en torno a la gestión de colecciones en las periferias. Aprovechamos para mandar un afectuoso saludo a todos nuestros seguidores y nos vemos en el siguiente episodio.